Cordial saludo. Hoy le vamos a hablar del curso Enfoques Curriculares Fase 3, componente práctico, práctica educativa y pedagógica. Presentado por Yulitza Judith Ascanio Núñez, Brian Armando Pérez Pérez, Dainer Quintero Gutiérrez, Eneida Bustamante Quintero. Enfoques curriculares. El currículo orienta el proceso educativo y refleja la manera en que entendemos la enseñanza y el aprendizaje. En este encuentro analizaremos los principales enfoques curriculares tradicionales, tecnológicos, constructivistas, sociocríticos y por competencias, con el fin de comprender cómo cada uno influye en la práctica docente y en la formación integral de los estudiantes. El propósito de esta reunión es generar un espacio de reflexión, análisis y construcción colectiva alrededor de los diferentes enfoques curriculares que orientan los procesos educativos. Es fundamental comprender que el currículo no es un documento estático, sino una herramienta viva que se adapta a los contextos, a las necesidades de los estudiantes y a los desafíos del mundo actual. Durante este encuentro vamos a revisar los principales enfoques que han influido en la historia y evolución del currículo, entre ellos el tradicional, psicológico, tecnológico, constructivista, por competencias, entre otros, destacando sus aportes, diferencias y pertinencia entre las prácticas pedagógicas contemporáneas. Nuestro objetivo no es determinar cuál es el mejor de ellos, sino reconocer cómo cada enfoque puede aportar elementos valiosos para diseñar una propuesta curricular innovadora, flexible y contextualizada, que responda a las necesidades de los estudiantes y de las comunidades educativas en las que trabajamos. Objetivos. Analizar los principales enfoques curriculares y sus características. Reflexionar sobre el papel del docente y del estudiante en cada enfoque. Reconocer la importancia de estos enfoques en la práctica pedagógica actual. Enfoque tradicional o academicista. El enfoque tradicional fue uno de los primeros en consolidarse dentro de los sistemas educativos modernos. Parte de la idea de que el propósito principal de la educación es transmitir conocimientos acumulados por la humanidad. El maestro se convierte en el centro del proceso educativo y es considerado la figura de autoridad que posee el saber. El estudiante, por su parte, cumple un papel pasivo, recibe, memoriza y repite la información. Este enfoque se caracteriza por una enseñanza estructurada con currículos rígidos, homogéneos y centrados en contenidos teóricos. La evaluación se basa principalmente en exámenes o pruebas escritas que miden la capacidad de recordar lo aprendido, aunque hoy se considera un modelo limitado. Es innegable que ha dejado una fuerte huella en la educación, ya que permitió la organización sistemática de los programas de estudio y del desarrollo de la disciplina escolar. Bueno, como lo menciona mi compañera Yulitza, el enfoque tradicional pues centra la enseñanza en la transmisión del saber del docente al estudiante. Dentro de sus características principales está pues el docente como la autoridad, el estudiante que es el receptor. Se aplican evaluaciones memorísticas y se hace una organización del contenido por asignaturas. Un ejemplo de esta aplicación son clases donde el docente explica fórmulas matemáticas y los estudiantes replican ejercicios en el cuaderno. Y el docente les da un tiempo prudente para luego aplicarles una prueba para medir qué aprendieron sobre el tema que se les dio. Enfoque psicológico o psicologista. El enfoque psicológico se fundamenta en las teorías del aprendizaje que explican cómo las personas adquieren y retienen la información.
se considera el desarrollo cognitivo, emocional y conductual del estudiante como eje del proceso educativo. Este enfoque reconoce que cada estudiante tiene un ritmo y estilo de aprendizaje diferente, por lo que el docente debe adaptar las estrategias a las etapas evolutivas, la motivación y las capacidades individuales. En este sentido, el aprendizaje se consigue como un proceso dinámico que requiere atención, memoria, razonamiento y un refuerzo positivo para consolidarse. Yo opino que en este enfoque se originó en Norteamérica y aparece por las protestas de la excesiva deshumanización de los currículos y características distintivas de los estudiantes. En este enfoque, el elemento principal es el estudiante y sus necesidades. El rol del estudiante es activo y participativo, como también el del docente, que también es innovador y creativo. Concluyendo lo anterior mencionado, en este enfoque, el estudiante se centra en las necesidades y los intereses del individuo. El docente es el facilitador y guía, por lo cual investiga a profundidad las problemáticas y necesidades del estudiante. El contenido permite el desarrollo de valores, destrezas y habilidades en medio del alumno. La metodología proporciona un ritmo de aprendizaje de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y los recursos son medios para estimular su desarrollo de acuerdo al aprendizaje. La evaluación se enfatiza en una evaluación formativa. Resaltando lo que dijeron mis compañeros, el enfoque psicologista se centra en cómo aprenden las personas. Se apoya en las teorías de Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerónimo Brunner y David Ausubel, quienes estudiaron los procesos cognitivos, la memoria y el desarrollo del pensamiento. Este enfoque propone que enseñar no es simplemente transmitir información, sino comprender los procesos mentales y emocionales del estudiante. El aprendizaje se ve como un proceso activo y constructivo. Por ejemplo, un maestro que aplica este enfoque no repite mecánicamente un tema, sino que observa cómo sus alumnos comprenden, los motiva a construir su propio conocimiento y adapta su estrategia según su nivel de desarrollo. El docente de esto acá cumple un papel de mediador, guía y orienta y ayuda a los estudiantes a construir significados. Esto, en resumen, este enfoque busca que la enseñanza se adapte a cómo realmente aprendemos las personas, respetando los ritmos y las diferencias individuales. Enfoque práctico. El enfoque curricular práctico eh, es una respuesta al modelo técnico. Su principal exponente es Lawrence Stronci, aunque también aportaron autores como Judson y Esteban. Este enfoque plantea que la educación no puede reducirse a aplicar un plan, sino que debe ser un proceso reflexivo y flexible que se construye en la práctica. Aquí el profesor deja de ser un simple ejecutor y pasa a ser un investigador de su propia práctica, alguien que reflexiona sobre lo que ocurre en el aula y adapta su enseñanza según las necesidades de los estudiantes. Es decir, si un docente nota que su grupo no comprende un tema de matemáticas, puede cambiar la estrategia, usar materiales visuales o plantar ejemplos del entorno de los estudiantes. Este enfoque le da mucho valor a la reflexión, la comprensión y la experiencia, porque considera que cada clase es única y que el conocimiento surge del diálogo y la interpretación. Enfoque tecnológico o técnico. El enfoque tecnológico surge con el auge de la psicología conductista y la influencia de la administración científica de la educación. Según Tiller y Taba, la enseñanza debía organizarse de forma nacional como un proceso planificado que busca resultados medibles y verificables. Desde esta perspectiva, el currículo se concibe como un instrumento técnico que se diseña siguiendo etapas precisas: formulación de objetivos, selección de contenidos, diseño de actividades y evaluación de resultados.
El docente en este modelo actúa como un planificador que controla y mide el proceso educativo. El estudiante es visto como un sujeto que responde a estímulos externos y cuya conducta puede modificarse mediante técnicas apropiadas. La evaluación adquiere un papel central, pues permite determinar el grado de cumplimiento de los objetivos. Este enfoque tiene la ventaja de ofrecer claridad, orden y coherencia con la planeación curricular. Sin embargo, su principal debilidad radica en su reduccionismo. Concibe la educación como un proceso mecánico orientado a la eficacia, dejando de lado la dimensión humana, social y crítica del aprendizaje. El Bueno, enfoque curricular tecnológico surge a comienzos del siglo XX. Sus principales responsables son, como dijo nuestra compañera Hilda Taba, también estuvieron Ralph Tyler, Benjamin Bloom y Robert Gagne. El currículo de este enfoque se concibió como una serie estructurada de objetivos que se pretenden lograr. Su finalidad educativa es instruir, capacitar, informar, reproducir, transmitir, estructurar el conocimiento, metodología de enseñanza y recursos y resultados de aprendizaje. La metodología de enseñanza es poco flexible, cuyo proceso de planificación curricular se concentra en la selección de los recursos y medios didácticos tecnológicos que faciliten el aprendizaje. Se trata de una enseñanza técnica que busca el logro de los objetivos, la transmisión de conocimientos en condiciones controladas y la transmisión de conceptos. Se emplea enseñanza institucional, fichas, módulos, enseñanza programada, todo esto a través de los recursos como materiales impresos, televisión, radio, computadora. El aprendizaje es externo y observable, basado en estímulos. Es un sistema de evaluación es sancionador y controlador, el cual utiliza métodos de evaluación sumativos. El rol del estudiante es pasivo y sumiso. Deben adquirir las conductas esperadas. Se reciben los estímulos externos y reacciona asimilando contenidos memoristas. El rol del docente es un planificador del programa para que se cumplan los objetivos. Es más mecánico y transmisor. Es un ejecutor y solo tiene que poner en marcha el conjunto de prescripciones que exige el currículo, repetidor o reproductor de ideas. Es un guía del proceso de formación. bueno, este enfoque, pues como mencionaron mis compañeros, pues un enfoque orientado a objetivos medibles, una planificación precisa y una evaluación por evidencias. Dentro de sus características principales, pues está la planeación por objetivos, indicadores claros, evaluación cuantitativa y un sistema de estandarización. Enfoque constructivista. Bueno, el enfoque constructivista me presenta una de las transformaciones más significativas en el pensamiento pedagógico del siglo XX. Basado en las teorías de Piaget, Vygotsky y Ausubel, sostiene que el conocimiento no se transmite, sino que se construye activamente. El estudiante es un sujeto protagonista que aprende a partir de sus experiencias, conocimientos previos e interacciones con otros. El papel del docente cambia radicalmente, deja de ser transmisor de contenidos para convertirse en mediador, facilitador y guía de proceso. La enseñanza se centra en la resolución de problemas, en proyectos significativos y en la búsqueda de sentido. La evolución también se transforma priorizando la observación continua, la autoevaluación y la coevaluación. Este enfoque valora la diversidad, promueve la autonomía y fomenta la comprensión profunda por encima de la memorización. Su principal reto radica en la preparación docente. Exige una planificación flexible y un conocimiento profundo de las estrategias de aprendizaje activo. El reconstruccionismo es una tendencia filosófica que tiene como eje fundamental reconstruir la sociedad con el propósito de resolver la crisis cultural de nuestra época.
Dentro de este concepto fundamental, la educación debe interpretar los valores occidentales a la luz de los conocimientos que nos ofrece la ciencia actual. Se busca una sociedad más equitativa y un nuevo orden social. Entonces se habla de una educación que ha de preocuparse por su responsabilidad social y por lograr fines sociales específicos. Ahora nosotros como docentes somos un guía activo, crítico y facilitador del desarrollo del espíritu crítico en el alumno para que pueda generar el cambio social. El currículo tradicional está centrado en la persona y el reconstruccionista enfatiza la sociabilización del individuo con su comunidad, ya que busca una reconstrucción de la sociedad sobre una evolución del individuo. Algunos defensores de este enfoque afirman que este tipo de currículo es realizable. John Dewey, con su tesis de la democratización de la sociedad y el aprender haciendo, y Kilpatrick, quien propuso equipar a los maestros como fuerzas intelectuales y prácticas, fueron fieles creyentes de este modelo de currículo. Según Bramell, uno de los representantes más notables, el reconstruccionismo tiene 6 principios básicos: programa de reforma social, trabajar sin demora, buscar una sociedad más democrática y justa, análisis de problemas sociales, educación para la ciudadanía activa, fomento de valores democráticos y colaboración. Para explicar de manera resumida estos 6 principios de este enfoque, diría lo siguiente: las escuelas o centros educativos, centros de actividad, serían centros de actividad principal de transformación social y se aborde la solución de problemáticas sociales. Los docentes junto con los alumnos deben ser el eje principal que fomenten acciones pertinentes y eficaces mediante la educación. Segundo, la capacidad y facilidad que se nos da como guías o facilitadores con los alumnos para que se alcancen los objetivos planteados. Tercero, el currículo en este enfoque se caracteriza por estudiar y resolver los problemas que en verdad están afectando a la sociedad frecuentemente y son seleccionados con la comunidad y los estudiantes. Cuarto, se le da libertad al pensamiento crítico de los estudiantes y los docentes somos parte de la evolución de los estudiantes. Como docentes ayudamos a que los estudiantes desarrollen ese espíritu investigativo donde cuestionen, indaguen, formulen sobre la problemática que se puede estar presentando. Para concluir con este enfoque, se puede sustentar que el conocimiento se construye activamente a través de la experiencia y la interacción con el entorno. El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. Bueno, como lo mencionaron mis compañeros, este enfoque constructivista sostiene que el conocimiento no se transmite, sino que se construye activamente a partir de la interacción entre el estudiante, sus experiencias previas y el entorno. El aprendizaje surge de la exploración, la reflexión y el trabajo colaborativo, donde el error se considera una oportunidad para aprender. El docente asume el rol de mediador o guía, no de transmisor del saber. Este enfoque promueve la autonomía, la motivación y la participación activa del estudiante. De esta forma fortalece el aprendizaje significativo y la aplicación práctica del conocimiento en situaciones reales. Enfoque emancipador. El enfoque curricular emancipador se basa en una educación liberadora. Nace principalmente de las ideas del pedagogo brasileño Paulo Freire, quien planteó que la educación debía servir para liberar, mas no para oprimir. Según este enfoque, la escuela no debe ser un espacio donde los estudiantes solo repiten lo que el profesor dice, sino un lugar donde puedan analizar su realidad, cuestionarla y además transformarla. El conocimiento, por tanto, no se transmite de forma pasiva, sino que se construye colectivamente a través del diálogo, la reflexión y la acción. Los temas de clase se relacionan con los problemas sociales, económicos y políticos que afectan a la comunidad, porque se busca una educación con sentido que despierte la conciencia crítica de los estudiantes. El papel acá del docente es acompañar, escuchar y fomentar la participación activa de los alumnos, ayudándoles a reconocer sus derechos y su capacidad de cambiar su entorno. En este enfoque
y aprender se convierte en un acto de libertad, donde cada estudiante deja de ser un receptor para convertirse en un sujeto transformador. Y en conclusión, el currículo emancipador promueve una educación política, crítica y profundamente humana. Enfoque académico e intelectualista. Eh, Inte- Este enfoque académico o intelectualista centra la educación en la formación del pensamiento racional, la cultura general y el dominio profundo del conocimiento científico o humanístico. El objetivo es desarrollar la mente a través del estudio riguroso, la lectura crítica y la reflexión teórica, con un énfasis en la comprensión conceptual más que en la práctica inmediata. Este enfoque valora la erudición, el análisis lógico y la capacidad de argumentar, aportando una sólida base cultural e intelectual. Sin embargo, requiere complementarse con estrategias activas para evitar que el aprendizaje se vuelva demasiado abstracto o desconectado del contexto cotidiano. El enfoque academista o intelectualista tiene una visión más tradicional, centrada en el conocimiento científico, cultura disciplinar. Parte de la idea de que el principal objetivo de la educación es transmitir los saberes acumulados por la humanidad, garantizando la formación intelectual y cultural del estudiante. En este modelo, el contenido es el eje del currículo. Se valora la precisión, la lógica, la profundidad del conocimiento y el pensamiento crítico. El docente tiene un papel de autoridad intelectual, responsable de asegurar que los estudiantes adquieran una base sólida de conocimientos teóricos. Se da gran importancia a las disciplinas académicas como la matemática, la historia, la filosofía, la literatura o las ciencias naturales, ya que se considera que son esenciales para el desarrollo del pensamiento. Aunque este enfoque ha sido criticado por ser rígido o poco participativo, también se le reconoce por su aporte de mantener la calidad, el rigor y la excelencia del conocimiento. Además, esto fue uno de los principales enfoques curriculares en surgir. Se originó con la escuela tradicional, cuando el objetivo principal de la educación era transmitir el conocimiento científico, cultural y moral acumulado por la humanidad. Acá el maestro tiene toda la autoridad y el estudiante solo debía escuchar, copiar y memorizar. Un ejemplo de esto podría ser que en una clase de matemáticas el profesor explica, como lo dice el compañero Breimer, explica la fórmula y el estudiante la copia y luego la repite en un examen sin necesariamente comprender su aplicación. Enfoque conductista. Este enfoque pedagógico ha dejado una huella importante en el ámbito educativo, proporcionando herramientas y técnicas que han revolucionado las metodologías de enseñanza. La educación conductista se centra en enseñar y modelar comportamientos específicos a través de refuerzos y castigos, priorizando la observación directa y la medición objetiva de la conducta del estudiante. Dentro del conductismo hablaré de algunos como son el conductismo clásico, propuesto por John Watson. Su teoría se enfoca en la correspondencia entre estímulos y respuestas, y especialmente relevante en el tratamiento de fobias. Por ejemplo, Watson consideraba la mente como una caja negra y veía al individuo como un ser que aprende por asociaciones. Ejemplo, presentaciones de oratoria o exposiciones. Un estudiante que siente ansiedad al hablar en el público puede asociar la acción de hacer una presentación con un ambiente positivo al crear estímulos positivos como un entorno de apoyo y refuerzo. Con el tiempo, la ansiedad inicial puede disminuir. Está el conductismo radical. Fue Skinner el principal exponente de esta escuela conductista y creía que la conducta no solo se entiende por condicionamiento simple, sino también por las consecuencias de nuestras acciones. Introdujo el concepto de condicionamiento operante y el aprendizaje por ensayo y error. Sin embargo, esta perspectiva tiene el inconveniente de que, al menos originalmente, no tiene en cuenta otros factores como la motivación, las emociones, la inteligencia o la personalidad del sujeto.
Está también el interconductismo de Cantor. Este autor observaba la conducta como una interacción entre el sujeto y el entorno, enfocándose en la interacción en lugar de una simple respuesta. Como ejemplo, podemos ver el análisis detallado de la interacción. Un maestro podría identificar que un alumno no está rindiendo bien porque la iluminación del aula le causa fatiga visual o porque el material está presentado de una manera que su historia de aprendizaje no le permite comprenderlo. Entonces, el enfoque interconductual se centra en entender cómo todas las partes de la situación, alumno, ambiente, historia, material, influyen en el desempeño. También tenemos el conductismo intencional. Tolman propuso que la conducta es dirigida hacia un objetivo y es propositiva. Introdujo la idea de mapas cognitivos con mecanismos de aprendizaje. Un ejemplo práctico que podemos ver es que el estudiante resuelva correctamente un problema de división. Entonces, el análisis del entorno del estudiante. Uno como maestro observa que el estudiante tiene dificultades con las tablas de multiplicar. Ahí miramos lo que es la intervención conductual en establecer la conducta esperada. Se le muestra al estudiante cómo realizar la división paso a paso, usando un ejemplo en el que las respuestas sean claras. Le damos un refuerzo positivo. Después de que el estudiante contempla correctamente cada paso, se le recompensa con un elogio verbal o una marca en su hoja de trabajo. Luego, como maestro, uno como maestro guía del estudiante a través de los pasos, uno a la vez, proporcionando ayuda si es necesario y solo avanzando al siguiente paso una vez que se haya terminado el anterior. Luego, el conductismo deductivo. Hull teorizaba la conducta y el aprendizaje como medios para sobrevivir, formando hábitos para satisfacer impulsos. Un ejemplo de esto sería el refuerzo positivo, que es darle pegatinas o elogios a los estudiantes que responden correctamente a las preguntas. Ya ahí también podemos mirar lo que es un refuerzo negativo, que pues sería cambiar de lugar a un estudiante que habla constantemente en clase para disminuir la conducta de hablar. La otra que podemos mirar es el castigo, restarles puntos por no cumplir con las tareas. La otra sería práctica guiada o repetición, hacer que los alumnos repitan ejercicios de escritura para fijar el aprendizaje de las letras. Tenemos el conductismo teórico. Es por Stadon, autor de este enfoque. Veía la conducta influenciada tanto por variables ambientales como biológicas sin dar peso a los procesos cognitivos. Un ejemplo que podemos ver es, por ejemplo, enseñar a un estudiante a resolver un problema matemático complejo. Entre eso podemos mirar el refuerzo de pasos pequeños. Uno como maestro otorga una pequeña recompensa como un sticker cada vez que el estudiante completa correctamente una parte del problema. Luego podemos mirar que se divide el problema en pasos más pequeños, reforzando cada paso intermedio. Por ejemplo, el estudiante recibe un elogio por calcular el primer número de la ecuación, luego por el segundo y así sucesivamente. También podemos seguir con lo del sistema de puntos. Se establece un sistema de puntos en el que cada respuesta correcta suma puntos y cada respuesta incorrecta no suma, o incluso resta puntos. Intención de la conducta no deseada. El estudiante que habla sin levantar la mano puede ser ignorado hasta que levante la mano. Y una vez que la conducta de levantar la mano sea observada, se refuerza con elogios. Enfoque sociocrítico o dialéctico. El enfoque sociocrítico parte de una concepción emancipadora de la educación inspirada de los planeamientos de Paulo Freire y de la pedagogía crítica. Sostiene que el currículo debe servir como herramienta para la transformación social y la construcción de conciencia sociopolítico en el que se reproducen o se cuestionan las estructuras de poder. El aprendizaje no se limita a la
adquisición de conocimiento, sino que busca formar sujetos reflexivos, participativos y comprometidos con su entorno. El docente asume el rol de un intelectual transformador que orienta procesos de diálogo, reflexión y acción. El currículo, tanto, se diseña a partir de problemas de contexto y se articula en proyectos comunitarios y sociales. Este enfoque promueve la justicia social, la equidad y la ciudadana, enfrenta dificultades en sistemas educativos muy normativos, pues requiere curricular, flexibilidad y compromiso ético de los docentes. El enfoque curricular dialéctico orienta el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, origina modelos participativos y centrados en la experiencia cotidiana. No se elabora previamente, sino que surge en el proceso acción-reflexión. El contexto sociocultural es un elemento fundamental, puesto que los procesos de acción-reflexión se sustentan en la comprensión y transformación de ese contexto. Revaloriza la cultura cotidiana como elemento fundamental para el currículo. La reforma curricular de la educación normal considera una serie de condiciones, tanto del diseño como de la instrumentación, derivadas de las tendencias de desarrollo de la educación superior, del análisis y la valoración de la experiencia de los profesores de las escuelas normales, así como de otras experiencias de innovación en la formación de docentes. La metodología de diseño curricular está basada en competencias, considerándola como una opción que busca generar procesos formativos de mayor calidad y pertinencia, tomando en cuenta las necesidades de la sociedad, de la profesión, del desarrollo disciplinar y del trabajo académico. Las fases para su diseño son análisis del contexto y de la práctica profesional del docente, identificación de las competencias y construcción del perfil de egreso y diseño y desarrollo de estructura curricular. También podemos ver que el rol del docente es la participación como elemento interactivo con el alumno en el proceso reflexión-acción. Se caracteriza por su papel crítico y activo dentro de la práctica socioeducativa. El rol del estudiante es el sujeto del proceso acción-reflexión, es activo y participativo dentro de la práctica socioeducativa. La evaluación se concibe como un proceso constante y participativo en el que propicia la evaluación formativa, auto y mutua evaluación. Bueno, el enfoque sociocrítico, también llamado crítico social, considera que el currículo debe contribuir a la transformación de la sociedad y al desarrollo de la conciencia crítica. Inspirado en autores como Paulo Freire, este enfoque entiende la educación como un acto político, ético y liberador. El aprendizaje se orienta a la reflexión sobre la realidad, la participación ciudadana y la búsqueda de soluciones a los problemas del entorno. El docente es un facilitador del diálogo y la reflexión colectiva, y el estudiante se convierte en un sujeto activo y crítico. Este enfoque promueve una educación inclusiva, participativa y comprometida con la equidad social. El enfoque sociocrítico concibe la educación como un proceso orientado a la reflexión y la transformación social. Busca que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que desarrollen una conciencia crítica frente a su entorno, identificando las problemáticas que los afectan y proponiendo soluciones para cambiarlas. En este enfoque el aprendizaje es participativo y se construye a través del diálogo, la cooperación y la acción colectiva. El docente cumple un papel de guía y mediador, promoviendo la autonomía, el pensamiento crítico y el compromiso social. En conjunto, este enfoque pretende formar ciudadanos responsables, solidarios y capaces de contribuir activamente a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Enfoque humanista. Bueno, el enfoque curricular humanista pone en el centro a la persona, no solo como estudiante, sino como un ser integral lleno de emociones, valores, pensamientos, creatividad y libertad.
La educación desde esta mirada no se limita a transmitir conocimiento, sino que busca desarrollar todo el potencial humano, lo intelectual, lo emocional, lo ético y lo social. Este enfoque nace como una reacción entre los modelos educativos tradicionales que eran fríos, autoritarios y centrados en la memorización. En cambio, el humanista propone una educación más cercana, más sensible, donde se valore la individualidad de cada estudiante, ¿no? Aquí el maestro ya no es figura rígida que impone conocimiento, sino un guía que acompaña, orienta y respeta los ritmos y formas de aprendizaje de cada uno. El objetivo principal es que el estudiante se conozca a sí mismo, se acepte, desarrolle su autonomía, su autoestima y sus valores humanos. En el aula se fomenta el diálogo, la reflexión, la cooperación y el respeto mutuo. En resumen, este enfoque humanista busca formar seres humanos plenos, felices y libres con conciencia de su papel en el mundo. Enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo pone su atención en los procesos mentales internos que intervienen en el aprendizaje, tales como la atención, la percepción, la memoria, el razonamiento y la metacognición. A diferencia del conductismo, que se centra en las respuestas observables, el cognitivismo busca entender cómo la mente procesa la información y la transforma en conocimiento. El docente, en este enfoque, diseña actividades que estimulen el pensamiento lógico, la resolución de problemas y la autorregulación del aprendizaje. De esta manera, el estudiante aprende a pensar, analizar y reflexionar sobre sus propias estrategias cognitivas. Es un tipo de modelo educativo que se enfoca cómo el estudiante va alimentando su propio conocimiento por medio de interactuar con su entorno, el contexto en el que se encuentre, la experiencia vivida se convierte en un explorador activo y no solo está almacenando información. Dentro de este enfoque puedo notar varias características, entre las cuales puedo destacar las siguientes. Hay un aprendizaje activo, ayuda a que el mismo estudiante sea un participante dinámico que logre ir más allá de lo que ya sabe y que explore de manera continua. Desarrollo de habilidades. En esta característica se quiere que el estudiante desarrolle esas habilidades que son los procesos mentales que le permiten conocer cómo pensar, aprender, recordar, percibir y cómo solucionar problemas y saber reflexionar sobre su propio pensamiento. Otra característica es la de mi rol como maestro, siendo un facilitador, un guiador y ayudando al estudiante en su proceso de descubrimiento y no solo llenarlo de información. También está la organización de currículos. Esta característica se pone en la mira en de qué manera se organiza el contenido y las actividades a desarrollar para que el estudiante logre vínculos relevantes entre sus conocimientos previos y los nuevos que va a adquirir. Y la otra característica es el entorno que lo rodea, darle importancia a su experiencia. Seguimos con el enfoque por competencias. El enfoque por competencias centra el currículo en el desarrollo integral del estudiante, combinando conocimientos, habilidades, actitudes y valores aplicables en contextos reales. No se trata solo de saber, sino de saber hacer y saber ser. Este enfoque busca que los aprendizajes sean útiles, transferibles y significativos, preparando al estudiante para enfrentar situaciones de la vida diaria, laboral y social. La evaluación se basa en el desempeño y en la demostración de capacidades mediante proyectos, tareas o evidencias. Es considerado el enfoque más pertinente en la educación actual porque promueve autonomía, resolución de problemas, trabajo colaborativo y pensamiento crítico. Bueno, retomando lo que dijo el compañero Brian, en las últimas décadas,
décadas, el enfoque por competencia se ha convertido en una referencia fundamental en las políticas educativas contemporáneas. Su objetivo es integrar los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales para que el estudiante pueda desenvolverse de manera efectiva en contextos reales. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional del 2014, este enfoque busca que los estudiantes sean capaces de movilizar sus conocimientos social y laboral. A diferencia del enfoque tradicional o tecnológico, aquí el aprendizaje no se reduce a cumplir objetivos, sino a desarrollar desempeños observables que integren saber, hacer y ser. La enseñanza se organiza por proyectos, retos o problemas y la evaluación se concibe como un proceso integral que valora para todo el resultado como el proceso. El docente asume el rol de orientador y diseñador de experiencias de aprendizaje, mientras que el estudiante participa activamente aplicando lo que aprende. Este enfoque tiene la ventaja de conectar la escuela con la vida real y de aprender a los estudiantes para que la ciudadanía y el trabajo. Sin embargo, su aplicación requiere una reestructuración profunda de la práctica docente y del sistema de evaluación. Finalmente, concluyendo con lo que dijeron mis compañeros, el enfoque por competencias es uno de los más actuales y responde a las necesidades del mundo moderno. Este modelo busca que los estudiantes no solo sepan, sino que también sepan hacer y sepan ser. Es decir, que puedan aplicar sus conocimientos, habilidades y actitudes y valores en distintas situaciones reales. Este aprendizaje es práctico y contextualizado. Se aprende haciendo, resolviendo problemas y trabajando en equipo. El profesor, por su parte, se convierte en una guía que propone experiencias significativas y motiva a los estudiantes a aplicar lo que aprenden. Este enfoque también busca conectar la educación con la vida, con el entorno y con el mundo laboral. El enfoque por competencias promueve una formación integral que permite a las personas adaptarse a los cambios, tomar decisiones, innovar y actuar con ética y compromiso social. Es decir, por ejemplo, en una clase de ciencias no se trata solo de aprender teorías, sino de usarlas para resolver un problema ambiental real o crear una propuesta innovadora. Bueno, ahora vamos a decir unas reflexiones. Primero, enfoques no aislados, sino combinados. En la práctica, raramente un sistema curricular adopta un enfoque puro. Es más frecuente una mezcla inteligente. Aproveche lo mejor de la asignatura o el contexto. Segundo, relación con modelos curriculares. Cada enfoque tiende a ser vinculado con modelos estructurales, lineales, sistemáticos o integradores. Por ejemplo, el enfoque tecnológico suele alinearse con modelos lineales, el constructivista con modelos sistemáticos, el enfoque sociocrítico con modelos integradores participativos. Tercero, cambios contemporáneos y tensiones actuales. La globalización, la educación digital y la inclusión demandante, que los enfoques sean flexibles, capaces de incorporar tecnologías pedagógicas. La justicia social y la equidad educativa presionan hacia enfoques críticos o socio-reconstructivistas. Cuarto, importancia de la coherencia interna. No basta con declarar un enfoque, hace falta que todos los elementos del currículo, objetivos, métodos, recursos, evaluación, estén alineados con solo memorística. Hay una incoherencia. Conclusión. Para concluir este encuentro, bueno, Brian. primero que todo quiero agradecer a todos por su participación activa y por los aportes compartidos durante este espacio de diálogo y reflexión.
Hoy hemos podido analizar distintos enfoques curriculares que orientan la práctica educativa, comprendiendo que cada uno de ellos ofrece una manera particular de entender la enseñanza, el aprendizaje y el papel del docente en la formación de los estudiantes. En la educación actual, marcada por la globalización, la digitalización y la diversidad, el desafío del docente es integrar lo mejor de cada enfoque. Del tradicional podemos conservar la organización y el sentido de responsabilidad, del constructivista, la participación activa y la experimentación, del cognitivo, la reflexión sobre cómo se aprende, del sociocrítico, la conciencia social y el compromiso ético y del enfoque por competencias, la capacidad de aplicar lo aprendido en la vida real. Educar hoy implica formar personas críticas, creativas, empáticas y capaces de transformar su entorno. Por eso nuestro trabajo como educadores no termina en el aula, nuestro trabajo se proyecta hacia la comunidad, hacia la sociedad y hacia el futuro. Bueno, por último, en la práctica educativa contemporánea se tiende hacia un enfoque mixto o integrador, que reconoce la necesidad de aplicar con rigor, enseñar desde la experiencia, promover la reflexión crítica y preparar para la vida. Como futuros docentes o profesionales de la educación, comprendemos estos enfoques que nos permite analizar críticamente nuestras propias prácticas y proponer currículos innovadores, coherentes con las necesidades de la comunidad y los desafíos del siglo XXI. Curricular, anexo 3. Roles: maestro Dainer Quintero Gutiérrez, coordinador académico Brian Armando Pérez Pérez, orientadora escolar Zeneida Bustamante Quintero, representante estudiantil Yulixa Judith Ascanio Núñez. Anexo 2, contexto y currículo. Fecha 15 de octubre de 2025. Nombre del proyecto educativo institucional: PEI Escuela Normal Superior. Departamento Norte de Santander. Municipio Ciudad Ocaña. Contexto educativo. Bueno, desde mi rol como coordinador académico, en la institución educativa se ha identificado que los estudiantes presentan dificultades en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, particularmente en la resolución de problemas y la aplicación práctica de los conocimientos numéricos y geométricos. El aprendizaje se ha centrado principalmente en la memorización de fórmulas y procedimientos, lo cual implica la comprensión, lo cual limita la comprensión conceptual y el razonamiento crítico. Esta situación genera desmotivación y bajo rendimiento en el área de matemáticas, y evidenciando la necesidad de transformar las estrategias pedagógicas para promover un aprendizaje significativo. El problema que aborda la propuesta innovadora son, en mi rol como maestro, puedo ver cuáles son los retos que hay actualmente que se enfrentan frente a la tecnología, que avanza a pasos agigantados. La falta de integración de la investigación y la innovación pedagógica son estos elementos que hacen falta y dificultan la calidad educativa. La investigación no se le ha tomado la debida importancia y debería ser una pieza muy importante dentro del currículo. Los maestros estamos desarrollando actitudes, no estamos desarrollando actitudes nuevas y competencias que de verdad ayuden a la enseñanza, aprendizaje, que sea integral para alcanzar una mayor calidad en el estudiante. La Escuela Normal Superior de Ocaña enfrenta diversas problemáticas sociales y educativas derivadas de su contexto, como la deserción escolar, la violencia, el desempleo y la migración fronteriza. Estas situaciones generan tensiones en la convivencia escolar y afectan el bienestar emocional de los estudiantes.
Se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos socioemocionales dentro del currículo para promover un ambiente educativo más empático, inclusivo y pacífico que contribuya a la formación integral de los futuros maestros. Bueno, yo como representante estudiantil identifico que, aunque la ENSO posee una estructura curricular sólida, los estudiantes manifiestan la necesidad de fortalecer los espacios de aprendizaje significativos y participativos, especialmente en la articulación entre la teoría pedagógica y las realidades sociales del contexto cañero. Introducción. La presente propuesta de innovación curricular surge como una respuesta a las necesidades detectadas en el área de matemáticas, buscando fortalecer el aprendizaje significativo y la resolución de problemas mediante la aplicación del enfoque por competencias, complementando con elementos de los enfoques constructivista y sociocrítico. El enfoque por competencias permite integrar el saber hacer y el saber ser, de manera que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos matemáticos en contextos reales, fortaleciendo la autonomía y la capacidad para resolver situaciones cotidianas. Por su parte, el enfoque constructivista orienta la enseñanza hacia la construcción del conocimiento, reconociendo al estudiante como protagonista del aprendizaje. Finalmente, el enfoque sociocrítico aporta la reflexión sobre la función social del conocimiento, promoviendo el trabajo colaborativo, la equidad y la participación. De este modo, el currículo se concibe como una herramienta de transformación que permite desarrollar competencias matemáticas integradas con valores éticos y ciudadanos. En el enfoque cognitivo, este tipo de modelo educativo sería el que yo miraría como maestro, el cual se enfoca como, que es el cual se enfoca cómo el estudiante va alimentando su propio conocimiento por medio de interactuar con su entorno y en el contexto en el que se encuentra, la experiencia y todo lo que vive y convive. Se convierte en el explorador activo y no solo está almacenando la información. Esto puede ayudar a la problemática de los retos que estamos enfrentando actualmente y dentro de este enfoque encontramos características muy importantes, el cual les puede ayudar, nos puede ayudar, el cual está un aprendizaje activo que ayuda al mismo estudiante que sea un participante dinámico y que logre conocer e ir más allá de lo que ya sabe. También están las habilidades, el desarrollo de sus habilidades, el cual esta característica ayuda a que el estudiante desarrolle y habilidades en procesos mentales que le permite conocer cómo pensar, aprender, recordar, percibir y cómo solucionar problemas y saber reflexionar sobre su propio pensamiento. Este enfoque ayudará en cada uno de esos factores que agudizan la problemática y permitiendo acciones oportunas y que serán de gran importancia para lograr una mejor calidad educativa, que es lo que se requiere, y de transformación social. La propuesta de innovación curricular se fundamenta en el enfoque constructivo significativo adoptado por la Escuela Normal Superior de Ocaña, donde el estudiante es protagonista activo de su aprendizaje. Desde esta perspectiva se busca integrar estrategias pedagógicas orientadas al desarrollo socioemocional como parte esencial del proceso formativo. La innovación se plantea como una oportunidad para consolidar una cultura escolar basada en el respeto, la empatía y la resolución pacífica de los conflictos. Respondiendo a los fines de la educación establecidos en la Ley 115 de 1994 y los valores institucionales del PEI-ENSO. Empiezo. Perdonada. El diseño de esta propuesta de innovación curricular se funda concibe al estudiante como protagonista del aprendizaje, capaz de construir conocimientos y a partir de sus saberes previos y su entorno, desde este enfoque, el aprendizaje se convierte en una experiencia activa, reflexiva y contextualizada. La propuesta busca resignificar la participación
participación estudiantil dentro del proceso curricular, integrando los proyectos pedagógicos transversales PPT, el diseño universal de aprendizaje DUA y la educación inclusiva como ejes dinamizadores. Justificación. Esta propuesta se justifica porque responde a la necesidad de transformar la enseñanza tradicional de las matemáticas, pasando de un modelo centrado en la transmisión de contenidos a un modelo que privilegie la comprensión, el análisis y la aplicación práctica. El enfoque por competencias permite vincular el conocimiento matemático con situaciones reales, fortaleciendo la capacidad del estudiante para resolver problemas del entorno. Además, desde el enfoque constructivista, el docente asume un rol mediador que orienta al estudiante en la construcción de su propio aprendizaje, propiciando un ambiente de aula participativo, flexible y motivador. De igual manera, se integran elementos del enfoque sociocrítico que promueve el trabajo colaborativo y el aprendizaje solidario como base para una educación equitativa. Yo como maestro justifico que el enfoque es importante porque puede ayudar en la problemática de los desafíos que estamos enfrentando actualmente. Estamos en constante cambio. Hay también mucha información hoy en día y se necesita de la capacidad para procesar nueva información, adaptarse y resolver problemas. Se vuelve indispensable para desenvolverse en todas las áreas. También se quiere llegar a una mejor calidad educativa y que sea de transformación social, enseñando que este modelo no solo logre cambios en cada estudiante del aula, sino que prepara a ciudadanos más competentes y reflexivos para la sociedad y que son capaces, saben y hacen en el entorno contexto que se encuentra. La transformación como docente, facilitador, guía, la justificación del cambio en el rol del maestro es crucial. En lugar de solo llenarlo de información que ya todos tenemos a la mano, el docente debe ser esa persona capaz de orientar y facilitar, guiando y ayudando al estudiante en su proceso de descubrimiento, lo que fortalece y potencia el aprendizaje activo del alumno. Como docentes, debemos entender que no es solo entregar guías con información plasmadas en un papel, que el alumno al igual puede encontrarla en un sitio web y a lo mejor de una forma que va a entender más y se va a sentir más cómodo. Como educadores debemos hacer llegar el conocimiento buscando herramientas que permitan que el estudiante avance en su proceso de aprendizaje y no que retroceda o pierda el interés. Como maestro, pienso que para la justificación de la organización de currículo es que confirma que el contenido y las actividades estén proyectadas para que el estudiante alcance vínculos relevantes entre sus conocimientos previos y los nuevos que va a adquirir, que es un aprendizaje significativo. En el entorno educativo de Ocaña, en el que las dificultades familiares, económicas y sociales impactan directamente en la permanencia escolar y el rendimiento académico, es fundamental fortalecer las habilidades socioemocionales, la integración transversal del componente socioemocional en las áreas curriculares en el camino que propone esta propuesta para satisfacer esas necesidades. Según la perspectiva constructivo-significativa, la educación no se limita a impartir conocimientos, también tiene el propósito de formar personas que sean capaces de enfrentar las dificultades del medio en el que viven con resiliencia, así como seres humanos críticos y reflexivos. La inclusión de proyectos y actividades que se centran en el bienestar emocional contribuye a mejorar la convivencia, disminuir el acoso escolar y promover la inclusión educativa. Bueno, mi propuesta responde a la necesidad de fomentar la corresponsabilidad y el liderazgo estudiantil en los procesos de construcción curricular desde el modelo constructivo significativo. El aprendizaje surge de la interacción social y de la reflexión colectiva, por lo que se propone un espacio de diálogo entre estudiantes y docentes. Además, busca dar cumplimiento al principio de educación inclusiva y al desarrollo universal de aprendizaje DUA,
que garantizan oportunidades de aprendizaje y equitativas para todos los estudiantes, respetando la diversidad y promoviendo el pensamiento crítico. Finalmente, yo como representante estudiantil impulso esta innovación curricular como una vía para fortalecer la formación integral, la convivencia y la proyección comunitaria, conectando la escuela con los contextos reales de estudiantes y de la región. Objetivo general. Desde mi rol como coordinador académico, diseñar una propuesta de innovación curricular en el área de matemáticas basada en el enfoque por competencias que promueva el aprendizaje significativo y el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo en los estudiantes. Yo como maestro, los objetivos generales están: el primero, analizar la relevancia y el potencial del enfoque cognitivo como modelo educativo centrado en el estudiante para afrontar los retos y problemáticas de la educación actual. Segundo, establecer la contribución del enfoque cognitivo al logro de una mejor calidad educativa y a la promoción de la transformación social. Tercero, describir los principios y características fundamentales del enfoque cognitivo, destacando su impacto en el rol del estudiante, el desarrollo de sus habilidades mentales y la función del docente. Estos objetivos cubren los puntos claves mencionados en la introducción, la definición del enfoque, su aplicación a la problemática, sus características detalladas. Un objetivo general como orientador escolar sería implementar una propuesta de innovación curricular basada en el desarrollo de competencias socioemocionales y la convivencia pacífica, que promueva el bienestar integral y fortalezca la formación humanista en los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Ocaña. Bueno, yo como representante estudiantil diseñ- diseña- desi- Yo como representante estudiantil diseño una propuesta curricular innovadora basada en el modelo constructivo significativo que promueva la participación del estudiante en la construcción del conocimiento, integrando la inclusión, la gestión comunitaria y los transversales a ENSO. Objetivos específicos. Eh, Como coordinador académico, creo que para lograr el objetivo general establecido, creería que, bueno, para alcanzar este objetivo necesitaríamos los siguientes objetivos específicos. Aplicar estrategias pedagógicas activas que fomenten la comprensión y resolución de problemas matemáticos. Integrar elementos del enfoque constructivista y sociocrítico en la planificación curricular. Promover la evaluación formativa como herramienta para fortalecer los procesos de aprendizaje. Favorecer la participación y la inclusión en el aula mediante el trabajo colaborativo. Entre los objetivos específicos, yo como maestro puedo identificar que el primero es definir el rol del estudiante en el enfoque cognitivo, transitando de un receptor pasivo a un explorador activo que construye su propio conocimiento a partir de la interacción con su entorno y la experiencia. El segundo es la explicación, explicar cómo la característica de aprendizaje activo fomenta la participación dinámica del estudiante y la exploración continua de nuevos saberes. Tercero, detallar las habilidades cognitivas y metacognitivas que se busca desarrollar en el estudiante, cómo pensar, solucionar problemas, percibir, reflexionar sobre el propio pensamiento mediante la aplicación de este enfoque. Cuarto, clarificar la nueva función del maestro en el enfoque cognitivo, estableciéndolo como un facilitador y guía en el proceso del descubrimiento del estudiante. El quinto, identificar los criterios para la organización de currículo que permita al estudiante establecer vínculos relevantes entre sus conocimientos previos y la nueva información. El sexto, argumentar de qué manera la aplicación de las características del enfoque cognitivo permite generar acciones oportunas para resolver los factores que agudizan la problemática educativa. Y el séptimo, que es evaluar el potencial transformador del enfoque cognitivo en la sociedad, considerando su contribución al desarrollo de ciudadanos con pensamiento crítico
y capacidad de aprendizaje continuo. Para cumplir con el objetivo general, yo como orientadora escolar propuse los siguientes objetivos específicos. Primero, promover la empatía, el respeto y la comunicación asertiva dentro de la comunidad educativa. Segundo, fomentar en los estudiantes habilidades para el reconocimiento y el manejo de las emociones. Y por último, fortalecer el rol docente como mediador de procesos de aprendizaje emocional y social. Bueno, mis objetivos específicos como representante estudiantil serían fomentar espacios de participación estudiantil en el diseño curricular, integrar el enfoque del aprendizaje significativos con los proyectos pedagógicos transversales, incorporar estrategias inclusivas bajo el modelo DUA para atender la diversidad del aula, fortalecer el vínculo entre currículo institucional y las necesidades del contexto comunitario, promover la formación en valores democráticos, convivencia y liderazgo juvenil. Enfoque curricular. Bueno, desde mi rol como coordinador académico, el diseño de esta propuesta se sustenta principalmente en el enfoque por competencias, el cual busca integrar conocimientos, habilidades y actitudes que permitan al estudiante aplicar lo aprendido en contextos reales. Además, complementar este enfoque con el constructivista, que considera que el conocimiento se construye activamente, y también vincularlo con el sociocrítico, para resaltar la importancia de la educación como proceso de transformación social. En los enfoques orientan una pedagógica inclusiva, reflexiva y contextualizada. El enfoque como maestro, el enfoque cognitivo, puede ser que el enfoque cognitivo se centra en comprender cómo los estudiantes construyen activamente su conocimiento a través de procesos mentales internos como percepción, la atención, la memoria, el razonamiento y la metacognición. Desde esta perspectiva, aprender no significa repetir información, sino comprenderla, organizarla y aplicar los saberes de manera significativa en distintos contextos. Este enfoque surge como una respuesta a los modelos conductistas tradicionales, priorizando el papel activo del estudiante en la construcción del conocimiento. El alumno deja de ser un receptor pasivo para convertirse en un explorador y protagonista de su propio aprendizaje, capaz de analizar, reflexionar y transferir lo aprendido a nuevas situaciones. Nosotros como docentes, en consecuencia, a asumir el rol de facilitador, mediador y guía encargado de promover estrategias cognitivas que estimulen el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la autorregulación del aprendizaje. Nuestra función no es solo transmitir información, sino crear ambientes donde el estudiante experimente, cuestione y construya significados propios. De la propuesta de Jiménez Rodríguez, ahí toca recortar, ya. El enfoque curricular de la ENSO es constructivo, significativo, fundamentado en las teorías de Vygotsky y Piaget, que conciben el aprendizaje como un proceso activo, social y contextualizado. Este enfoque promueve el desarrollo integral del estudiante a través de la interacción, la reflexión y la aplicación del conocimiento en contextos reales. Asimismo, se articula con el enfoque basado en competencias que busca el desarrollo del saber saber hacer y saber conocer, permitiendo que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que construyan actitudes y valores que los preparen para la vida y la docencia transformadora. Bueno, yo como representante estudiantil, el enfoque curricular adoptado es constructivista significativo, centrado en el estudiante como constructor de su propio aprendizaje. Este modelo se apoya en los aportes de Piaget, Ausubel y Vygotsky, destacando la interacción social, los saberes previos y la contextualización como ejes de la enseñanza.
Marco teórico. Bueno, según Jiménez Rodríguez, 2019, el diseño curricular debe centrarse en los aprendizajes esperados y promover la programación inversa, partiendo de los resultados que se desean alcanzar. De esta perspectiva, el enfoque por competencias permite conectar el conocimiento con la acción. Por su parte, Munevar 2019 plantea que los enfoques curriculares representan diferentes maneras de concebir la educación, siendo necesario articularlos para responder a los retos contemporáneos. El Ministerio de Educación Nacional 2014 resalta la importancia de que el currículo promueva la formación integral del estudiante, integrando saberes disciplinares, actitudinales y éticos. En el área de matemáticas, esto implica desarrollar pensamiento lógico, crítico y creativo, fortaleciendo la capacidad de aplicar los conocimientos en la vida diaria. Yo como maestro, el marco teórico en el enfoque cognitivo sostiene que el aprendizaje tiene lugar esencialmente en la mente del estudiante, lo cual significa que éste edifique su conocimiento de manera activa a través de la metacognición, la reflexión, las asociaciones y los esquemas. Se resalta la función del docente como intermediario y como facilitador de estrategias cognitivas, monitoreo, resumen, organización e inferencia, en lugar de ser solo un transmisor de contenidos. Desde este enfoque, la planificación del currículo debe considerar qué procesos mentales deseamos activar y robustecer en los alumnos. En este punto, la programación al revés se configura como una perspectiva pedagógica. En primer lugar, determinar los resultados de aprendizaje esperados o lo que los alumnos deben entender y ser capaces de hacer. Después, diseñar la evaluación, la forma de demostrar que han alcanzado esos aprendizajes. Finalmente, elegir las actividades, recursos y tácticas que conducirán hacia esos resultados. Esto posibilita la alineación de metas, la evaluación y la enseñanza, además de garantizar coherencia interna. Asimismo, los lineamientos curriculares proporcionan un marco nacional que guía la educación en Colombia desde el punto de vista epistemológico, pedagógico y curricular. Sugieren pautas para áreas obligatorias, competencias, estándares y flexibilidad institucional con el propósito de adecuar el currículo a la realidad educativa. El enfoque constructivo significativo concibe el aprendizaje como un proceso activo y social, donde el estudiante construye su conocimiento a partir de la interacción con su entorno, sus experiencias previas y el acompañamiento del docente. De acuerdo con Piaget, el desarrollo cognitivo ocurre mediante procesos de asimilización y acomodación que permiten al individuo reorganizar su pensamiento, mientras que Vygotsky resalta la importancia del contexto cultural, el lenguaje y la la mediación social en la información de habilidades superiores. En concordancia a los lineamientos curriculares del MEN 2014, promueven una educación centrada en los estudiantes, inclusiva y significativa, que impulse la autonomía, la creatividad y la formación ciudadana. Por ello, esta propuesta curricular busca integrar el componente socioemocional como parte esencial del proceso educativo, fortaleciendo la convivencia pacífica, el respeto y la empatía dentro del contexto escolar. Propuesta se fundamenta en el modelo pedagógico constructivo significativo adoptado por la Escuela Superior de Ocaña, el cual considera al estudiante como protagonista. Vygotsky, el conocimiento se construye socialmente mediante la interacción con otros, mientras que Piaget y su vez destacan la importancia de los saberes previos como generar. Desde esta mirada, el cómic flexible y participativo, favoreciendo la construcción de saberes, además incorpora el universal de aprendizaje DUA como herramienta para garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus diferencias, tengan igualdad de oportunidades para aprender. Realmente,
Este innovador proyectos pedagógicos, el enfoque humanista del PEI institucional. Marco legal. La propuesta se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, principalmente en la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, promueve la formación integral y el desarrollo de competencias básicas. El decreto 1860 de 1994, el cual regula la organización del servicio educativo y la elaboración del PEI. El decreto 1075 de 2015, que compila normas de educación y fomenta la flexibilidad curricular. Los lineamientos curriculares del MEN 2014, que impulsan la enseñanza basada en competencias. Y la Política Nacional de Competencias Ciudadanas, que promueve la formación integral y la participación social. Marco legal. En Colombia, el diseño y desarrollo curricular se basa en un conjunto de políticas públicas, leyes y normas que aseguran una educación equitativa, pertinente y de calidad. Estas pautas tienen el trabajo pedagógico de las entidades educativas y enmarcan la autonomía de las escuelas dentro de un contexto social y educativo responsable. Los artículos 67 y 68 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece la educación como un derecho esencial y un servicio público que tiene una función social. Determina que la educación tiene como objetivo educar al colombiano en democracia, participación, paz y respeto a los derechos humanos. Además, asegura la libertad de cátedra, investigación, aprendizaje y enseñanza, lo que habilita a las instituciones para dirigir su currículo desde diversos puntos de vista pedagógicos. La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, es la normativa fundamental para estructurar el currículo del sistema educativo en Colombia. El currículo se divide en un compendio de pautas, planes, programas, métodos y procedimientos que ayudan a la educación integral del estudiante y el progreso de sus habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Asimismo, la ley enfatiza el rol de la institución educativa en la contextualización del currículo, lo que posibilita que cada colegio o escuela desarrolle su propio proyecto educativo institucional con independencia pedagógica, organizativa y administrativa. El decreto 1860 de 1994, que es regulatorio de la ley 115, expande el concepto del currículo e incluye sus elementos fundamentales, criterios para evaluar, estrategias pedagógicas, objetivos generales por niveles y áreas requeridas, así como actividades en las que participa la comunidad educativa. Este decreto enfatiza que el currículo debe atender a las exigencias del contexto económico, cultural y social circundante, lo que potencia la inclusión y la pertinencia. En Colombia, el diseño y desarrollo curricular se basa en un conjunto de políticas públicas y leyes y normas que aseguran una educación equitativa, pertinente y de calidad. En primero, los artículos 67 y 68 de la Constitución Política de Colombia, 1991, establecen la educación como un derecho esencial y un servicio público que tiene una función social. La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, es la normativa fundamental para estructurar el currículo del sistema educativo en Colombia. El Decreto 1860 de 1994, que es regulatorio de la Ley 115, expande el concepto del currículo e incluye sus elementos fundamentales, criterios para evaluar estrategias pedagógicas, objetivos generales por niveles y áreas requeridas, así como actividades en las que participa la comunidad educativa. El decreto 1290 de 2009 establece normas para evaluar el aprendizaje y la promoción de los alumnos, subrayando el rol formativo de dicha evaluación y su conexión con los objetivos del currículo. Las áreas esenciales del saber están dirigidas por los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional,
MEN 2014, que establecen los fundamentos epistemológicos, pedagógicos y didácticos. Y por último, los estándares básicos de competencia, MEN 2016, y las orientaciones pedagógicas que aportan a la estructura normativa al sugerir pautas precisas acerca de los que los alumnos deben aprender y ser capaces de hacer en cada campo. Estos documentos subrayan la importancia de que los docentes realicen su planificación a partir de los aprendizajes esperados y los resultados observables en concordancia con el diseño curricular o inverso, programa al revés, propuesto por Jiménez Rodríguez 2019. Esta representante estudiantil se sustenta en la Educación 115 de 1994, que en su artículo quinto establece el fin esencial de la educación. El decreto 3012 de 1900 funcionamiento en el en las escuelas normales superiores, reconociendo su carácter pedagógico y su responsabilidad en la formación de maestros innovadores. Asimismo, el decreto 1299 establece lineamientos para la evolución de los aprendizajes, enfatizando la autonomía institucional y el desarrollo de competencias. Finalmente, el decreto 1420 del 2017 regula la atención educativa a estudiantes con discapacidad, promoviendo el diseño universal de aprendizaje DUA como principio de equidad e inclusión coherente con los valores institucionales del PEI de la Normal Superior Ocaña. Áreas del saber, asignaturas y grados que aborda la propuesta. La propuesta busca fortalecer competencias relacionadas con el razonamiento lógico, la resolución de problemas y la aplicación del conocimiento matemático en contextos reales, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas y estrategias didácticas activas. Va enfocado a los grados de sexto a noveno y décimo grado. Áreas del saber, áreas y grados, matemática primaria y secundaria, lengua castellana primaria y secundaria, ciencias naturales secundaria, ciencias sociales primaria y secundaria, educación ética y en valores, todos los grados. ¿Se durmió alguien por ahí? Está como roncando. Áreas del saber, grado sexto a 11. Las asignaturas son éticas y valores, competencias ciudadanas, pedagogía y convivencia y proyecto de vida. Bueno, la presente propuesta de diseño e innovación curricular denomina Escuela Participativa y Solidaria ENSO. Se desarrolla dentro de las áreas del saber de ciencias sociales, ética y valores, filosofía y lengua castellana, las cuales favorecen la reflexión crítica y el liderazgo estudiantil y la participación democrática en el contexto escolar. Grados que abordan noveno, décimo y undécimo del nivel de educación media. Eje articulador, liderazgo estudiantil y participación ciudadana. Este eje integra las competencias comunicativas, ciudadanas y socioemocionales a través de proyectos transversales como Cátedra de la Paz, Educación para la Democracia, Derechos Humanos y Convivencia Escolar. Gestión comunitaria. Bueno, pues como coordinador académico, trato de proponer que se fortalezca la participación de la comunidad educativa a través de estrategias como escuela de padres, club de matemáticas y proyección solidaria. Estas acciones buscan vincular a los padres de familia, docentes y estudiantes en procesos de apoyo mutuo, acompañamiento académico y trabajo social. La gestión comunitaria permitirá consolidar un ambiente educativo participativo, seguro y comprometido con el aprendizaje. Como maestro, opino que como maestros que aprendemos a pensar en la práctica,
Voy a describir y justificar. Esta propuesta de gestión comunitaria se dirige exclusivamente a los maestros en ejercicio y en formación de la Escuela Normal Superior de Ocaña, ENSO. Su propósito es crear espacios de reflexión pedagógica y actualización docente orientados por el enfoque cognitivo, entendiendo que el aprendizaje no solo ocurre en los estudiantes, sino también en los educadores que transforman su práctica a partir del pensamiento crítico y autorreflexivo. Las acciones específicas a tomar son círculos de reflexión pedagógica, encuentros entre docentes para analizar experiencias de aula, compartir estrategias cognitivas y generar propuestas de innovación. También talleres de actualización docente. Esto permite espacios formativos sobre diseño curricular inverso, planeación por aprendizajes esperados y evaluación significativa. También seminarios de investigación educativa. Esto permite fomentar proyectos investigativos que indaguen cómo aprenden los estudiantes y cómo mejoran los procesos cognitivos en el aula. Dentro de las comunidades de práctica docente están las redes colaborativas donde los maestros discuten casos, se diseñan materiales didácticos y reflexionamos sobre nuestro rol como mediadores del aprendizaje. Y por último, puedo decir que los diarios reflexivos de práctica. Los maestros registramos nuestras experiencias analizando nuestros aciertos y dificultades y formular mejoras fundamentadas en la teoría cognitiva. La gestión comunitaria que he elaborado es Proyecto Escuela para la Convivencia Pacífica. La propuesta se conecta con el componente de proyección solidaria del PEI-ENSO a través de la creación de lugares para el diálogo y la reflexión comunitaria entre alumnos, maestros y familias. Incorpora actividades artísticas, talleres de educación emocional, jornadas de meditación escolar y campañas para prevenir el acoso escolar con el fin de robustecer la cultura pacífica. Se intenta comprometer a las familias de manera activa mediante la escuela de padres, fomentando el acompañamiento en el crecimiento socioemocional de los niños y jóvenes, así como la corresponsabilidad educativa. Bueno, como gestión comunitaria, como representante estudiantil, mi proyecto sería Escuela Participativa y Solidaria ENSO. ¿Qué acciones tomaríamos? Creación de una mesa estudiantil de innovación curricular como espacio de diálogo y participación donde los estudiantes propongan estrategias para mejorar el aprendizaje, la convivencia y la proyección social de la institución. Talleres de formación ciudadana con la participación de padres, docentes y líderes comunitarios orientados a fortalecer los valores democráticos, la comunicación asertiva y la corresponsabilidad en la educación. Desarrollo de proyectos solidarios comunitarios articulados con los proyectos pedagógicos transversales, PPT, tales como Cátedra de la Paz, Educación para la Democracia, Convivencia Escolar y estilo que promuevan la empatía, la inclusión y el sentido de pertenencia. Participación en la emisora institucional y jornadas culturales para difundir mensajes de liderazgo, convivencia y cultura de paz, fortaleciendo el vínculo entre escuela y comunidad. Esta gestión comunitaria busca proyectar a la ENSO como una institución participativa y comprometida con su entorno, en la que los estudiantes sean agentes activos de cambio, coherente con el tema institucional, la educación, nuestra forma de vida. Bueno, de esta forma hemos concluido el anexo número 3 sobre el PEI de la ENSO. Muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo.